La energía femenina es una frecuencia vibracional que todos los humanos tenemos, sin importar género o sexo. La energía femenina nos habla de la capacidad de atracción, nutrición, autocuidado, de sabernos merecedoras. Es la parte que se encarga de expresar la emoción y la intuición. Bienvenidos a su podcast. Como si tuviera 30. Porque la charla entre amigas es la mejor terapia. También a través de esta energía trabajamos la creatividad, la conexión con el universo, la capacidad de reflexionar, gestar e inspirar. Si sientes que quizás estas áreas mencionadas están bloqueadas o por el contrario las vives en exceso, es posible que no las tengas equilibradas. Y por eso nuestro tema de hoy es sobre la energía femenina y la sexualidad sagrada. Hola amigas, ¿qué opinan de nuestro tema de hoy? Bueno, como ustedes saben, yo soy fanática de hablar de sexualidad. Yo creo que desde que soy una adolescente que ni siquiera sabía de qué hablaba. Pero se está poniendo muy interesante. De sexo. Pero empezar a conectar cosas importantes y dejar de ver el sexo como solo sexo, como una cosa aislada que pasa, no sé, en la intimidad o allá o por simples ganas, pues me parece súper interesante. Así que súper dispuesta a ver qué vamos a aprender hoy. Hola, sí, por supuesto, me gusta mucho el tema porque ya hemos hablado en otras ocasiones acá como del sexo por el sexo, sí, como por la sexualidad y todo, y como experiencias y toda la cosa, pero me parece chévere que hoy abordemos un tema más de autoconocimiento, de una dimensión que va entre lo físico, lo emocional y que hagamos un proceso reflexivo aquí de cómo la sexualidad femenina nos empodera a todas. Bueno, y para eso hoy tenemos entonces dos temas, un montón de preguntas y poco tiempo. Así que vamos a ir directo al grano. Eso sí, como es tradición y como pues nosotras no somos muy sabias en este tema, tenemos dos invitadas muy especiales. Bienvenida, Carolina, psicóloga, terapeuta holística y consteladora, y de regreso, Juliana, ya invitada de la casa, tanatóloga y terapeuta holística a nuestro podcast. Les dijimos que los volveremos a traer y trajimos a Juliana con un plus. Muy bien, me encanta. Muchas gracias por la invitación. Bueno, antes ya nos dio un breve contexto. Yo hice mi averiguación y encontré más información acerca de la energía femenina, que si bien uno escucha cosas, a veces no es consciente de cómo trabajarla o dejarla hablar. Y si cualquier ser humano, y sí, es una afirmación, cualquier ser humano cuenta con energía femenina y masculina. Esto no tiene que ver nada con el género, con el sexo, cómo te identifiques. Por ser seres humanos contamos con esas dos. Y ambas, la idea es que estén en equilibrio. Cuando hablamos de energía femenina, Shakti, nos referimos a la energía creativa, receptiva, intuitiva y reflexiva, aquella que gesta e inspira, mientras que la masculina, Shiva, que es racional, competitiva e impulsiva, aquella que necesita hacer y dar. Entonces, porfa, Caro y Juliana, cuéntenos cómo es esto de la energía femenina y masculina, por qué deberíamos todos conocer de este tema. Esto de la energía femenina es súper interesante porque vivimos en un mundo supremamente masculino, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de los trabajos convencionales donde la productividad es lo primero, se nos olvida que tenemos que hacer las cosas con corazón. Para mí, el tema de la energía femenina significa muchísimo regresar a lo que somos, regresar a escucharnos, a esos momentos de calma donde no tenemos tanto que hacer, sino que tenemos que ser, porque todo empieza por ahí, ¿no? Muchas veces lo que sucede es, pues, que estamos produciendo y haciendo y creciendo y de repente llegamos a un punto en el que, ¿yo qué hice y para qué lo hice? ¿Cierto? Como que se nos olvida como el propósito de las cosas que hacemos, y eso es porque estamos desbalanceados. Cuando estamos muy hacia la energía de Shiva, como bien dijiste, se nos olvida regresar al corazón y se nos olvida que las cosas con propósito vienen desde adentro. Entonces, para mí la energía femenina es mucho ese regresar a lo que somos, regresar a esta calma, a esta paz, ¿no? Esta parte más digamos, de agua, menos de acción, menos de fuego, y reconectarnos con nuestra propia divinidad. Complementando un poco lo que habla Juli, entre lo que significa energía femenina y masculina,
Yo creería que además de que estamos en una sociedad, sí, más masculina que femenina, creo que eso ahora se está restaurando notablemente con una fuerza femenina magnética porque volvimos a conectar con el magnetismo de ser mujeres, aunque somos una generación, lo decían en el taller, somos una generación criada como a la masculinidad, ¿cierto? Es decir, somos una generación de mujeres que se te dicen estudie, trabaje para que no la mantenga un hombre, para que usted misma pueda hacer, tener sus cosas, pueda trabajar, ser independiente, ¿sí? Porque nos enseñaron que la energía femenina era depender de alguien. Sí, y creo que nos generaron una conciencia que no tiene nada que ver con lo que es femenino, sino que tenía que ver más con algo muy cultural, algo social y algo, bueno, político y un montón de cosas que obviamente no hablaremos aquí, pero que sí es muy importante nombrar, porque en todo eso se perdió la capacidad tan femenina de contemplación, la capacidad de generar redes, de crear tribus, de sostener las tribus, que eso solo lo puede lograr una gran conexión con la energía femenina, la capacidad de donar, de alimentar, de nutrir, ¿sí? Y que todas esas capacidades implican movimientos, implican quietud, implican un vínculo sano con la feminidad. Entonces creo que hay una mala interpretación de lo que es la feminidad. Creo que ese concepto de lo creativo que habla lo femenino es un concepto muy profundo que nunca nos han contado, porque crear no es simplemente a lo que nos enseñaron es que es parir hijos, ¿cierto? Sino que ese concepto de crear es muy expansivo, es muy desde la luz, es muy desde las ideas, es muy desde la capacidad de confiar y traer, yo le digo que es como descargar de una nube de la divinidad, descargar de esa divinidad lo que nosotros podemos hacer posibles. Cuando tú tienes una energía femenina en movimiento y eres consciente y la has limpiado, esa capacidad de crear es innata, o sea, es como que me liberé y ahora soy yo, ¿sí? Entonces, no sé si contesté ahí más o menos tu pregunta, Vico. Bien, sí. Bueno, yo les decía un poco ahorita al principio como que la energía femenina es fundamental y tú nos estás diciendo como para poder llevar a cabo el empoderamiento femenino, ¿no? Y obviamente si nosotras nos olvidamos de nosotras mismas, nos abandonamos, nos relegamos, estamos rechazando esta energía y todo el poder que lleva adentro, ¿no? Como que por siglos igual hemos estado como relegando ese papel. No nos referimos a la parte estética ni a cualquier concepto al que se le atribuye el adjetivo femenino, ¿no? Hay que ser femenino, sino en un plano mucho más profundo que se aleja de los roles y de los estereotipos que históricamente hemos cargado. Trabajar la energía femenina es mantenerla en equilibrio para potenciar la energía femenina y eso es simple y para ello es imprescindible conectar con ella. Pero porfa, Juli, Caro, ¿cómo mantener el contacto con la energía femenina? ¿Cómo lo podemos hacer? Yo creo, Cali, ¿cierto? Tienes nombre de diosa, pues es un seudónimo. Mi gata se llama Shakti. Ah. Hagámosle honor a esa diosa Kali tan importante en la historia, tan creadora y tan potente. Yo creo que son ejercicios conscientes, Kali. O sea, mira que nosotros vamos como no sé, como en un acelerador en el mundo y entonces las mujeres nos pusimos como un dispositivo en el que tengo que trabajar, tengo que producir, tengo que hacer, o sea, en un tengo y tengo y tengo. Y nunca hay tiempo para tengo que crear, tengo que estar quieta, tengo que entender y escuchar mi cuerpo, tengo que entender cómo me relaciono con otras mujeres, porque eso es fundamental, ¿sí? ¿Qué me hacen sentir las otras mujeres? ¿Qué siento cuando cocino? ¿Qué siento cuando lavo? ¿Qué siento cuando está mi abuela tejiendo y se sentaba a tejer? Sí, porque todas esas funciones reales en el mundo tienen que ver con la feminidad. ¿Qué siento o si lo hago cuando voy a un parque y veo un lago, un árbol? Sí, porque ahí la Pachamama es femenina, sí, la madre naturaleza es femenina. Entonces, yo creo que son acciones muy pequeñas
en las que uno puede decir, uy, yo sí estoy muy desconectada de mi feminidad, o sea, estoy en modo masculino, acelere, que no está tan mal, porque siempre nos dicen que hay que tener un perfecto equilibrio, ¿cierto? Lo que pasa es que, bueno, reitero, sí, hay veces a las mujeres nos hace falta quietud, detenernos y volver a decir estas pequeñas acciones que son, ¿sí? O con qué me comunican. Si nos vamos a eso un poco profundizando en lo que dice Caro en el yoga, la rama del yoga que es más femenina se llama Yin Yoga y el Yin es sostener la postura por 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, ¿no? Y no es fácil porque es como también estar en contacto con nuestra propia incomodidad, el evadir los sentimientos todo el tiempo, porque eso hacemos un montón, el evadir los sentimientos todo el tiempo, el no querer sentir, el no querer confrontarnos con esa parte de nosotros. Cuando vamos a la energía femenina, pues regresamos un poco ahí. Otras maneras de conectar desde la parte más energética, si lo hablamos con los cristales, por ejemplo, la piedra luna es la piedra femenina por naturaleza. Las mujeres nos conectamos muchísimo con la luna. Nuestros ciclos tienen que ver muchísimo con las fases lunares, ¿no? No estamos quietas, no tenemos una energía estática. Entonces también el conocer un poco de los ciclos e integrarlos cuando tenemos más energía, cuando tenemos menos, cuando necesitamos regresar a nosotras, cuando necesitamos ser más extrovertidas, ¿no? El conocernos profundamente es algo que la piedra luna también nos puede proporcionar. En meditación, tomándose el agüita de la piedra y en las diferentes prácticas que ya hemos hablado de cristales. Sí, es que definitivamente como que todo esto de la energía femenina, pues además de cuidarnos y mimarnos, también es como darnos esa posibilidad de hacer aquello que realmente deseamos hacer, ¿no? Lo que decía mucho Caro, que a veces uno hace lo que le toca, pero no lo que realmente siente de corazón, como pues, sin complejos, sin miedos. Y bueno, no sé, cuando uno recupera el Shakti, definitivamente nos va a permitir sentirnos más conectadas. Y ahora que lo mencionaba Caro también, lo del equilibrio perfecto, ¿no? Si existe ese equilibrio perfecto entre la energía masculina y femenina, o bueno, y si sí se puede equilibrar, como qué tips podemos seguir para que exista ese equilibrio realmente, o no se puede. Sí, ahí le tengo la maestra de yoga, a hacer yoga, a hacer yoga. Yo creo que es como conectar con diferentes acciones desde lo real, ¿cierto? Como, ok, tengo un trabajo, soy feliz en el trabajo porque trabajo en... Esto es energía masculina, ¿sí? Fortalezco mis habilidades creativas, un equilibrio, digamos que sí hablamos de un equilibrio perfecto, yo creo que pueden haber estados en los que puedas estar equilibrada, sí, pero siempre va a haber en algunos momentos, de acuerdo con lo que pase en la vida de cada una, en que va a estar más activa una que la otra. Sí, y va a estar más activa una que la otra porque es la forma como tú te defiendes en el mundo, ¿sí? Y como la forma más común que aprendió tu cerebro a reaccionar. Entonces, pueden haber estados y creo que el sostener esos estados y hacerlos más conscientes puede ayudar un poco a tenerla en equilibrio. Sí, totalmente. Y el tema por ejemplo, cuando trabajamos con diferentes sistemas, también hay algunos que trabajan muchísimo el tema de la feminidad. En un sistema que se llama Damas Aureas está la papaya y la papaya también ayuda justo a restablecer todo el equilibrio hormonal y femenino, ¿no? Porque el desequilibrio también muchas veces se ve en cáncer, ¿no? Cuando ya está pues ya está muy fuerte, ya está muy extenso en el tiempo, pues se puede notar en cáncer, en otras enfermedades. Entonces eso también hay que irlo, mejor dicho, entre más rápido conozcamos la energía y más pronto conectemos con ella, pues va a ser mejor para toda nuestra vida. Yo les tengo una pregunta. Yo tengo unos cólicos menstruales fuertísimos, así de esos dolorosos me tumban a la cama. Y leía que está muy relacionado cuando una mujer tiene mucho miedo, o sea, como que no se permite esa parte femenina y le tiene como pavor al embarazo, cosas así, o sea, como que ese tema de reproducción le tiene tanto pánico que como que se ve reflejado en este tipo de dolores. Eso, por lo que ustedes dicen, sería como que estoy como muy separada de mi lado femenino, o sea, como que tal vez no lo acepto o algo así, o sea, podría ser como un llamado a reconéctate o algo así. Desde la parte taoísta, sí.
O sea, el Tao dice que sí. Y hay prácticas que son con huevitos de cristal, que se introducen como si fuera un tampón y se hacen ciertas meditaciones y ciertos ejercicios con esos huevitos y eso ayuda muchísimo a reequilibrar la energía femenina. El huevito por excelencia de sanación es el de jade, aunque también se utiliza mucho cuarzo rosa porque es la sanación desde el amor. Se utiliza amatista, se utiliza cuarzo blanco y se utiliza la reina que es obsidiana, pero yo ahí sí no les sugiero que utilicen obsidiana, a menos de que tengan a Caro como acompañante. Ok, ¿por qué? Porque es un chiste interno. Difícil, o Es un sea, chiste interno que no entendí. Muéstranos una obsidiana. Toda. la obsidiana es piedra negra, la obsidiana es una piedra negra. eh, Ahorita les traigo uno si quieren para que vean el huevito de obsidiana. Es una piedra negra y lo que pasa con esa piedra es que trabaja tu sombra. Entonces, eso, pues, ¿qué hace? Que tú confrontes tus sentimientos, que confrontes tus emociones, todo lo que no quieres ver, lo vas a ver con tu trabajo de obsidiana. Entonces, pues, eso le pone a uno unos picos emocionales bastante duros. Oh, ok, es ese tipo de acompañamiento. Yo pensé que era algo así como. De acompañamiento literal a nivel emocional, porque pues tu emoción Ok, se pega unas revolcadas, o sea, claro. tú te pones el huevito de obsidiana al día siguiente ya está revolcada la emoción. O sea, es como prepárate para la avalancha. Wow. Es, es como usted quiere sanar. Venga, venga, pues sanemos esos cólicos. Vico, hay otra cosa que te recomiendo y es una constelación familiar. Sanar la parte ancestral en relación a lo femenino y a lo masculino es fundamental, ¿sí? Yo creo que ahí radican un montón de cosas, ¿sí? Y también que tiene que ver con ser mujer y con tu capacidad de dar vida, de ser mamá o de crear algo, ¿cierto? ¿A qué te estás resistiendo? Tener tu propia empresa, tener, bueno, sí, muchas cosas influyen ahí. Ok. Muy interesante. Pero bueno, hay muchas mujeres que siempre están sufriendo por esto, entonces creo que no es algo extraño, sino más bien muy común. Bueno, Ujú. yo he dado con hombres con energía femenina súper alta, bueno, yo las llamaría así, y mujeres con energía masculina también. Inclusive alguna vez Anto nos contaba que le dijeron que su energía era masculina porque percibía y sentía como más calor, que frío, que estaba más conectada con esa energía, que le encanta ponerse un montón de metas, ir tras ellas y es así toda hiperactiva en ese sentido. Entonces, ¿cómo identificamos cuál es esa energía que nos rige, entre comillas? O sea, ¿cómo sabemos que somos más masculinos o femeninas o como la vuelta? Los, los Antes de responder mi pregunta, Y volví con los huevitos para mostrárselos. Entonces, este es el huevito de obsidiana, la piedra que les digo que trabaja toda la parte de la sombra. Este no tiene aperturas, no tiene huequitos, es completamente sólido. Este es un huevito de jade, que usualmente se recomienda como utilizar este tipo de huevitos al inicio. Este sí tiene una apertura, entonces se pone literalmente como un tampón y se quita literal como un tampón. La cuerdita pues sirve para hacer los ejercicios taoístas, que básicamente son para el fortalecimiento pues de todos los músculos pues que tenemos, ¿no? Incluso para el sostenimiento pues de la vejiga después de que tienes hijos y todo el cuento que la cosa cambia. Entonces se utiliza, pues se recomienda, ¿no? El taoísmo recomienda mucho la práctica con esto a través de respiración y a través de ciertos movimientos específicos para movilizar la energía. Hemos aprendido algo nuevo. Si quieren aprender más, métanse al taller que vamos a dar, Caro y yo, el 1 de julio de esto, de todo lo que tiene que ver con sexualidad Me sagrada. estoy animando bastante. Listo. Bueno, la pregunta retomamos era cómo identificar cuál energía nos rige. Creo que tiene que ver mucho con las acciones. Yo creo que también tu energía, tu forma de ser, tu carácter, tu temperamento nos da mucho que decir frente a qué energía manejas o dominas y predominas. Tu historia familiar también obviamente nos va a dar cuenta de eso. Hay algunos recursos que, claro, sí, la energía masculina es una energía que tiene que ver con la fuerza, que tiene que ver con ser competitivo en el mundo, que tiene que ver con ser muy proveedor, ¿sí? Entonces yo me hago cargo de todo porque yo soy la responsable.
a nivel sexual también influye bastante. Hay personas que tienen una energía masculina elevada y entonces tienen una libido mucho más elevada, eh, o que simplemente rechazan la sexualidad. Digamos que es un asunto muy que uno podría generalizar, pero no debería. Sí, esa es la palabra, como que más calor o más frío, no sabría definir como la temperatura, si puede influir, pero sí hay ciertos comportamientos muy particulares que uno dice sí, o sea, su masculinidad está en expansión y pasa mucho que las personas que tienen una energía masculina bien elevada, hay veces les cuesta un poco soltar y dejar que los otros hagan por ellas, ¿sí? Sino que tienen esa, pues quieren, sí, y dicen, es que nadie lo hace como yo, y en efecto, sí, nadie lo hace como tú, pero eso no quiere decir que haya otras personas que lo hagan con otra forma, con otra metodología y lleguen al mismo camino, ¿sí? Entonces son personas muy resolutivas, muy llamadas a decir, yo lo hago, yo soy capaz, yo soy, yo, ¿sí? Entonces sí hay ciertos patrones. Sí, el tema de la temperatura, yo algo sí había escuchado, ¿no? Y se hace mucho, lo escucho mucho desde la parte del yoga, justo porque están las prácticas, por ejemplo, de Vinyasa, que son prácticas como se conocen mundialmente calientes, el hot yoga y todo eso. Y luego está el yin, que se conoce como una práctica fría, porque no elevas la temperatura para hacer yin. Eh, Muy curioso, es la práctica que más nos ayuda con la elasticidad, porque la flexibilidad del cuerpo tiene mucho que ver con la flexibilidad de la mente. Y la flexibilidad se da cuando soltamos. ¿Sí? Entonces, mira que ahí también está relacionada desde el yoga el tema que decía Caro de la energía. Cuando estás en la parte masculina, estás en el control. Estás en el yo lo hago mejor que tú, yo no lo suelto. Y cuando estás en la parte femenina es yo suelto y me entrego a lo que sea, ¿no? Y esa es desde la perspectiva del yoga al yin. Yo estoy en una postura y me entrego a la postura 3 minutos que parecen un siglo, en la incomodidad, en el dolor, en lo que sea que venga, ¿no? Y con eso, pues estoy abriendo mi cuerpo y estoy abriendo mi energía. Para mí la energía femenina también tiene que ver mucho con la apertura. Caray, qué cosas tan interesantes ustedes dicen. Ustedes Vamos, dicen eso y yo pareciera que siento que todas estamos re masculinas. eso iba a decir, parece que sí, todos los emprendedores tengo energía masculina. No, pero esto ya lo hemos hablado nosotras en otros lugares y en otros contextos. O sea, si tenemos una energía muy masculina las tres, yo creo que sobre todo Vico y yo somos más masculinas que Anto, pero no sé, son cosas que hemos charlado así como random. Vamos a entrar en materia de sexualidad sagrada, sexualidad femenina. Y pues leíamos por ahí que la sexualidad sagrada es precisamente la que une las energías femenina y masculina desde un lugar de respeto, pasión, exploración, y pues que esta área del ser entendida desde un lugar ritualístico y sagrado, desde la unión de lo masculino y lo femenino, energéticamente hablando, es un acto de reencuentro del todo que somos, ¿no? El todo. La sexualidad sagrada es la que abre el portal con más fluidez. Ese acto de unir energías es el que provoca la coherencia y la manifestación de lo que tu alma tiene preparado para ti. Esto era lo que leíamos, ¿no? Pero por favor, ustedes explíquenos a esta comunidad y así como muy desmenuzadito, ¿qué es esto de la sexualidad sagrada y por qué es tan importante entenderla así, como desde lo sagrado, desde el ritual? Creo que en la definición que estabas explicando, Cali, hay elementos fundamentales. La palabra matrimonio sagrado es fundamental. La persona, las personas ahora mismo vemos la sexualidad de un punto más, yo lo veo muy consumista, ¿cierto? Muy de tengo muchas parejas, poliamor, sí, o sea, entonces es una sexualidad regada, ¿sí? Completamente. Y no atendemos un poco porque sexualidad sagrada tiene que ver con la conexión que tú tengas con el placer, ¿sí? Y no nos vamos a decir mentiras, ustedes me dicen, chicas, no todas las parejas con las que tenemos encuentros sexuales nos generan placer, ¿cierto? Entonces Sí, señor. entonces la sexualidad sagrada tiene que ver con cómo conectas tú con el placer y el placer tiene que ver con los sentidos, ¿sí? Entonces no es simplemente un asunto
que tú digas, ay, sí, pues entonces para tener sexo, ¿cuáles son las cosas del Kama Sutra y todas las cosas raras que dicen ustedes y del Tao? Porque claro, el Tao y el Kama Sutra tienen un nivel de conciencia bastante interesante, pero nosotros en este morbo lo hemos malinterpretado un montón de veces. Entonces creo que la sexualidad sagrada es conectar con el placer y expandir ese placer al mundo, ¿sí? Para poder tener un maestro sexual y poder experimentar con ese maestro sexual el placer. El placer no se alcanza diciendo tuve 5 hombres en mi vida o tuve 10 o haciendo la cuenta de con cuántos y me puso para arriba, para abajo, no. Es un encuentro íntimo, es un matrimonio sagrado. Mira, hay una definición, no sé si se la decía Juli, yo creo que sí, que la sexualidad sagrada es entender que es volver a unir lo que en el nacimiento separamos, ¿sí? Es una unión completamente. Y en esa unión, pues entender que esa unión se da desde el orgasmo, desde lo placentero, desde la conexión con el otro, ¿sí? No estoy hablando de emociones, porque no estoy hablando de amor, no, estoy hablando de conexión. Yo quisiera agregar ahí un poquito el tema de las expectativas, porque lo que yo percibo es que en la mayoría de los casos las mujeres tendemos a buscar en la pareja una proyección, ¿sí? O sea, no es tanto el placer que yo estoy sintiendo en el momento, sino que es si yo me proyecto con esta persona al futuro o no me proyecto con la persona en el futuro, ¿no? Y hablábamos con Caro en el live pasado de parejas que increíblemente nunca se entendieron a nivel sexual y aún así se casaron, y aún así tuvieron hijos, y aún así, ¿no? Eh, es tremendo, pero siento yo que es por la expectativa que se le pone a una relación de medir la relación o de medir el éxito de la relación por el tiempo que esta relación dura, o por lo que esta relación provee a nivel material, o por lo que esta relación nos hace ver hacia afuera, ¿no? Para la validación externa que tiende a ser tan importante para muchas personas. Y luego se nos olvida o dejamos de lado, dejamos en segundo plano esta conexión con el placer y también entendiendo pues que el placer muchas veces genera culpa en todos los aspectos de la vida, o sea, la comida nos genera culpa, el sexo nos genera culpa, o sea, todo lo que tiene que ver de repente con los sentidos, de alguna forma nos genera culpa, ese enaltecimiento del, del sufrimiento como si fuera un valor también es algo que culturalmente nos ha pegado un montón. Todo tiene que ser duro, todo tiene que ser difícil, hasta el amor. Entonces, esos son conceptos pues que vale la pena reevaluar. Tú hablabas como de la historia de cuando uno no puede, no tiene una conexión sexual muy interesante con alguien, pero sí arma toda una vida en función de lo que igual tiene que mostrar socialmente, ¿no? Pero también está la otra cara en la que uno encuentra una persona con la que se entiende brutalmente a nivel sexual, pero definitivamente no logra compaginar lo que es ya como a nivel sentimental, familiar y demás. Entonces todo se acaba ahí, pero pues digamos que es muy extraño, ¿no? Porque uno siempre relaciona como, no, la perfección es que esté la armonía entre lo sexual y lo emocional, pero realmente uno establece algunas relaciones a veces que son más interesantes en un solo nivel y es solamente el sexual. Pero lo que tú dices es muy, muy chévere porque entonces uno dice, no, pero ¿por qué voy a ser tan materialista si solo sexo? Y entonces, no, qué culpa, pero realmente es por eso, ¿no? Como es esta construcción social, bueno, yo lo entiendo así, esta construcción social de está mal que tú la pases muy bien con una persona sin que le metas corazón, ¿no? ¿No? Es solo mi Eso percepción. no me pasa a mí. Solo me pasa a mí. Solo soy yo. No mentiras, una amiga, no mentiras. Sí, y creo que también estamos muy acostumbrados a decir es que es complejo con la sexualidad y un asunto complejo porque una vez tú encuentras una buena conexión con lo sexual y aprendes sobre ti, porque la conexión sexual también viene de la autoexploración. em, Pasar y reprimir eso que tú ya encontraste es muy fuerte, mucho, ¿sí? O sea, tú decir, aprendí, me conecté, tuve orgasmo, sentí placer, me reí, sí, o sea, un montón de cosas con esta persona y luego tú dices, no, es que mi mamá me dice que igual me tengo que casar y le tengo que dar un nieto y con el otro sí.
que tenía mucho dinero, que es empresario, entonces con ese sí me casé, pero nunca, no, me toca un pelo y ni me mojo, ¿sí? Entonces, no, no, o sea, como que normalizamos ciertas cosas, ¿sí? Que traemos de nuestros ancestros y no le damos prioridad a eso. Sí, debe haber un equilibrio entre lo sexual y entre el vínculo de pareja. Debe haber, ¿sí? Porque o si no, yo hago terapia de pareja y yo les cuento, o sea, uno puede solucionar un asunto de comunicación, un asunto, pero el asunto sexual, cuando no hay conexión, eso es muy complicado, mucho. ¿Y cómo hacen entonces los que llegan virgen al matrimonio y esas No, cosas? ni sé. No, No no lo sé cómo hagan, no lo llamarlo. hagan, No no lo lo hagan. hagan, por favor, no lo hagan. Sí, conocemos un par de historias de personas que nunca jamás antes de casarse y uno dice como, pucha, es que es ir a la ciega, ¿no? Si no hay Eso es nada total. ahí, ay, no sé, pero no ahondemos en esto. Y además, imagínate ya el solo hecho de sostener una relación, quién sabe cuánto tiempo sin que hayan ganas de pasar al plano sexual, ya dice mucho. No, tal Ujú. cual, tal cual, tal Pero cual. yo tengo una mini duda antes de que pasemos a nuestro superjuego, y es, ¿esta sexualidad sagrada nos la damos nosotros mismos? Es decir, em, o la persona, o sea, en mi caso, digamos, el hombre, ¿sí? Tiene que estar como en esa misma tónica que yo, o sea, tiene que saber de esto o eso es algo que viene en mí. ¿Sí me va a entender? O sea, si yo la tengo clara y yo estoy súper organizadita y todo, voy, encuentro a uno y con esta persona yo voy a tener eso. O cómo. Porque Nico, pues, mira, esto es algo, me encanta esa pregunta y es algo bastante fuerte. Y es el asunto de que cuando tú trabajas tu sexualidad, si tienes ahora mismo pareja, ¿cierto? Y esta pareja no va al mismo nivel de evolución que tú y tú empiezas a trabajar tu sexualidad y esa persona no te alcanza en ese trabajo energético que haces con tu sexualidad, sí, sí la trabajas tú. eh, Hay un desapego increíble, o sea, tú dices, no voy más, ¿sí? No voy más porque yo voy como a miles de siglos luz y tú apenas vas empezando, ¿sí? Y sobre todo que sí, es cuidar de ti. Ya entiendes que no se trata de irte a tener sexo con un montón de personas, sino que eliges a una y con esa persona tienes un montón de experiencias, ¿sí? Y en especial te eliges a ti, ¿sí? Y encuentras este camino de encontrarte, de saber lo que te genera placer y de erotizar tu cuerpo, ¿sí? Porque tiene que comenzar por ahí. Si tú no te conoces, no hacemos nada, ¿sí? Ahora bien, si no tienes pareja, es mucho mejor porque entonces vas a saber elegir, ¿sí? Vas a decir, oh, es que esta persona cuando toca aquí es como si me conociera, ¿sí? Porque eso pasa cuando uno tiene ese vínculo sexual, es como si me conociera, o sea, me hace por aquí en el oído y yo caigo. Sí, claro, porque tú estás sincronizada y tienes todos esos códigos energéticos tan sincronizados que atraes justo eso. ok, entiendo, Que entiendo. la energía es un lenguaje, Ujú. ¿no? La energía No, ya por sí misma es un lenguaje y cuando dos personas están en conexión energética es como si hablaran el mismo idioma. claro. No, y es una cuestión de comunicación, lo que tú dices. Si yo quiero explorar el tema de la sexualidad y toda la vaina, pero de pronto la otra persona no, pues ahí ya se cortó la comunicación. Ahí ya o se arregla o definitivamente por ese lado no es. Ujú. Y ahí más adelante tenemos ese falso verdadero. No, no se adelanten. Más Bueno, adelante. entonces para finalizar y para que hagamos nuestro típico y tradicional juego de este programa de falso o verdadero, la idea es que ustedes van a responder si la afirmación o creencia es falsa o verdadera y por qué, así muy brevemente. ¿Listas? A ver, tengo que estar siempre disponible para el otro para lograr ese equilibrio sexual, falso o verdadero. Falso. ¿Cómo es? ¿Cómo contestamos? ¿Todas al unísono? Chan, chan. Ahí ya creo que las dos coincidimos en que no, falso. Falso. A ver, una explicación chiquitita. Para mí es que no puede, o sea, tiene que nacerte del corazón, no puedes estar fingiendo, estar disponible siempre para el otro de alguna manera es ir en contra de ti, ¿no? No, no siempre vas a estar
¿no? Del En ese corazón, sentido. yo digo que es una decisión del corazón y de la vagina, o sea, la vagina no está disponible siempre, eso es lógico, o sea, la vagina hay veces no quiere, hay veces sí, otras veces está rebelde, entonces disponible para el otro no estamos, siempre. Muy bien. De acuerdo. Ujú. Digamos. Bueno, ¿quedamos inconformes en el sexo por la desconexión con nosotros mismos? Verdadero. Verdadero. Y de la desconexión con el otro también. Y por favor, no finjan, no finjan, no hay peor daño que se le puede hacer a otro que fingir que se le quiere, que te hizo venir y bajar, que adulen y no sea cierto, ay, no finjan, eso es, hacen un daño a la humanidad. Sí, claro. Porque además le hacen daño a las que vienen después. Sí. Sí, Ujú. también no. No estemos interesadas en adular, seamos muy honestas porque también es importante la comunicación. ¿Me gusta sí o no me gusta? ¿No? Y que todas no somos iguales, ¿sí? A Anto le puede gustar que le soben las orejas y las piernas, y a mí no, ¿sí? A Vico le puede gustar que le chupen los senos, y a mí no me gusta, ¿sí? A Cali le puede gustar, o sea, todas somos un mundo diferente. Entonces, Y tiene Bueno, que haber confianza, o sea, yo siento que en la parte sexual sobre todo tiene que haber confianza, porque si tú no puedes con lo básico que es expresarte, pues bueno, esta ya la habían respondido un poco, pero vamos a reafirmarla. ¿La conexión sexual existe? ¿Falso o verdadero? verdadera. muy verdadero, ¿cierto, Juli? Pues sí, Uy, yo uy, doy fe. Muy, muy verdadero y cuando hay esa conexión sexual, la vara se pone muy alta, muchachas. Yo creo que ustedes lo saben también. Todas tristes. no, vírgenes del matrimonio. Todas tristes pensando en la vara alta. Ya. Por allá Bueno, echando globitos nosotras. A todas se les vino un nombre, a sí. todas, yo sé, tienen cara de eso. Bueno, a todas las mujeres nos gusta lo mismo hablando de sexo y prácticas sexuales. No, Me lo contestaron, pero No, no, para nada. falsísimo. Ujú, todas somos diferentes, a todas hay que entrarnos de forma diferente, todas alcanzamos el orgasmo de forma diferente, no, todas somos un mundo y qué rico los hombres que se toman el tiempo de conocerte. eso O sí, sea, o sea, súper ujú, confirmo. Qué rico No son nombre que egoístas. El otro día estaba escuchando que los mejores amantes son los que no son egoístas. Claro. eso ya lo ujú, habíamos hablado aquí en otro podcast, ahora que me acuerdo de ustedes. Los, completamente, sí, los no, y que dadivosos, los que dan de más. No, pero además los que preguntan, bueno, no preguntar en exceso, pero sí un poco de los que no se van así como a la maldita sea. ay, La sí, sí que maldita. se toman el tiempo y que sí que preguntan, pero también lo que hablamos ahora, que entienden la comunicación de tu cuerpo, ¿cierto? Que tú diste un medio saltico y el, por aquí es la cosa, sí, voy bien, sí. Y también es bueno, no, pues porque, a ver, muy maluco un encuentro sexual con manual de instrucciones, ¿cierto? Como, ven, a mí me encanta el sexo oral y me tienes que hacer así, o que me encanta esto y me tienes que parar el pelo. No, ¿cierto? Yo creo que eso es un juego de seducción porque la seducción es importante en la sexualidad y qué rico cuando el cuerpo se comunica y dices como que, uy, le toqué la espalda y esa mujer, por Dios, uy, y nosotras también, como que, wow, o sea, nosotras también tenemos que decir, o sea, me gusta un hombre que gima, ¿sí? Me gusta un hombre que grite, ¿sí? O me gusta esto porque también me excita, ¿cierto? Entonces creo que importante. Por último, falso o verdadero, no es importante hablar de sexo con la pareja y o personaje. Nos estamos adelantando a todo. Estas respuestas. Súper falso, súper falso. Es Ujú, importantísimo. es vital, vital, vital. Yo creo que es un núcleo fundamental en la vida de pareja, amigovio. Nosotros le ponemos etiqueta en la vida de pareja, sea amante, amigo, lo que el nombre que ustedes le quieran dar es fundamental. Bueno, Además que les digo que la confianza es la base de todo, ¿no? Y si nosotros no nos sentimos en confianza con la persona con la que estamos, pues
O sea, si no nos sentimos en confianza para poder comunicar lo que es importante para cada una, para permitir que el cuerpo hable, ¿no? Para permitir esa expresión de todos los sentidos, pues imagínense el resto de la comunicación también cómo va a ser. Y hay un asunto muy interesante que no abordamos, y es que los vínculos sexuales son mucho más peligrosos que los vínculos amorosos, porque la sexualidad apertura el ego de una manera que uno nunca se imagina. Y entonces cuando uno llega y tiene un muy buen amante y tú no has trabajado en tu energía sexual, o sea, tú no has descubierto que no es que seas un buen amante, sino que tú eres también la buena amante, que sabes que te gusta, que sabes que te place, entonces ahí es donde empiezan los celos, las posesiones, este hombre es mío, nunca voy a tener a nadie así, o sea, hay un montón es una dualidad muy fuerte. Eso me hace generar una pregunta rápida, porque veo a Anto así como mirando el tiempo. Y es Está interesante, estoy acá tomando nota. que pues yo creo en esto. Y aparte, o sea, de lo que tú decías, como que se abre ese eco, el hecho como de recibir tanta gente con tantas energías que traen otras energías, se me hace que es como una mezcolanza ahí que no sé qué tan positiva sea, porque pues a la larga pues son muchas personas acostándose con más personas que a la larga tal vez no en el mismo momento, pero en un momento llega a ti una persona y pues, hay una unión donde se comparten energías, ¿no? Ujú. Es terrible, o sea, es terrible. Y ustedes, aquí en Colombia es muy como que este está con esta y va de para atrás y una cosa, eso es energía sexual, ¿sí? Y eso hay que limpiarlo completamente. Nuestras historias sexuales nos cargan mucho en toda nuestra parte de la sexualidad, nuestro útero, o sea, todo. Sí, energéticamente, para eso es la obsidiana. Para eso es la obsidiana, para que Prepárense para el tsunami liberemos. que se les viene de emoción. Pero madre, me da como curiosidad y miedo. Pero sí es cierto que si nosotros no estamos equilibradas, ¿no? Y de repente tenemos relaciones sexuales con otra persona que está también desequilibrada en la emoción, sí nos puede afectar bastante, ¿no? Es como si nosotros estamos anclados en nosotros mismos, ¿no? Que esta eres tú y estás anclada en ti misma. Entonces viene el huracán y pues claro que eso, ¿no? Lo despeluca a uno, lo golpeas y te lastima y lo que quieras, pero tú sigues anclada en lo que tú eres, ¿no? Y no permites que eso te saque de tu centro, pero cuando eso no existe, cuando no existe un trabajo personal, cuando no existe una conexión contigo misma, cuando no existe un conocerte, un ser lo que eres, pues viene ese huracán y eso no sabemos dónde termina, ¿no? No sabemos a dónde te lleva, te puede llevar a los lugares más oscuros e inimaginables de tu propio ser. Entonces también por eso el trabajo y la responsabilidad pues siempre empezará con lo que somos, con el conocernos. Y yo quería preguntarles como antes de finalizar, porque yo sé que tenemos el tiempo contado, pero ustedes hablaban de un taller que están dando, que nos cuenten rápidamente cómo, cuál es el taller y cuál es la invitación, además de que nos digan en dónde las podemos encontrar, sus redes sociales. Bueno, ahorita, Caro, tu red es Comunica Ilumina, ¿cierto? Comunica.ilumina, sí. Comunica.ilumina a Caro en Instagram y conmigo es @terapias con Juli, donde me quieran buscar. El taller que vamos a dar vamos a hablar de la alquimia sexual y de la sexualidad sagrada desde el punto de vista taoísta, porque el Tao nos enseña un montón. Vamos a hablar de sexualidad a nivel sistémico, vamos a hablar del orgasmo, vamos a hablar de la activación con cristales, con los huevitos que estábamos hablando, justo de obsidiana, jade, amatista, cuarzo rosa, etcétera. Vamos a hablar de terapia floral, de cómo de repente podemos utilizar las flores de Bach para sanar las heridas más comunes que tienden a ser pues la culpa, la vergüenza, de repente la falta de seguridad en nosotras mismas. Vamos a hacer un ritual para conectar con la energía sexual. Caro se va a planear por ahí unos temas de juegos, porque también a través del juego se libera y se sanan muchas cosas. Y vamos a tener una práctica de yoga cortita de yin, también para que entendamos un poco cómo, pues, cómo soltar y cómo entregarnos pues, a la energía femenina. Y Juli, ¿esto va a ser Bastante. presencial, virtual, mixto? Esto es virtual,
Caro está en Medellín, yo estoy en Ciudad de México. Lo bueno de la virtualidad es que nos permite pues llegar a personas que no lograríamos llegar de otra manera. Y pues ya, el 1 de julio los esperamos 9 de la mañana hora México, 10 de la mañana hora Colombia. Espero no estarme equivocando con el horario. Ahora sí, estás muy bien. Va a estar bueno, chicas, bueno ese taller, súper invitadas a todas y a las personas que las escuchan. Va a estar potente, muy, muy, muy potente. Sí, no es lo que les digo, pues como gracias a Juli y Caro por haber aceptado esta invitación, por contarnos tantas cosas chéveres. De verdad que hoy este tema nos tenía como un poco, venga, ¿qué es eso? Nos puso a leer, a investigar, porque realmente uno, qué cosas, como mujer, como ser humano, y ni siquiera se entera de que es la sexualidad sagrada, uno va por la vida ahí, viviendo la vida loca. Pero nada, muchísimas gracias por estar aquí, gracias a todos nuestros oyentes. Por ahora, recuerden que nos escuchan los jueves cada 15 días en Anchor.com, Spotify, Google y Apple Podcasts. Pues nada, les agradezco también. Es muy hermoso ver cómo por fin estamos retomando ese poderío de la sexualidad que tanto nos dijeron que era mala, que no, que tenía que ser de tales formas, por las cuales tenemos tantos tabúes que yo siento que aún estamos hablando de esto, como que aún hay muchos bloqueos y cosas que uno piensa, eso no se puede hacer o eso está mal. Entonces es lindo volverle y tenerle ese nombre sagrado porque es algo que nos acompaña desde siempre, desde que somos bebés y hasta que envejecemos y morimos, bueno, transmutamos. Entonces es hermoso verlo así y lo transmiten de una manera maravillosa y espero que todos podamos encontrarnos el 1 de julio para aprender muchas, muchas cosas. Y recuerden que también estamos en YouTube, nos encuentran escribiendo como si tuviera 30, todo en letras. Allí tenemos contenido inédito, nuestros 5 minutos de terapia y experiencias en 5 minutos que salen los viernes cada 15 días. Así que suscríbanse, denle like y activen esa campanita, por favor. Juli, Caro, me quedo con muchas cosas, muchas inquietudes, muchos aprendizajes del día de hoy. Me gusta mucho esta idea de llegar al autoconocimiento para por fin tener una sexualidad libre de tabúes, de miedos, de todas estas cosas que cargamos incluso generacionalmente. Y pues con la idea de que esto es un proceso reflexivo y pues que nosotras somos responsables de nuestro propio placer y que hay que aprender a conectar con él, que creo que es un poco algunas de las cosas que dijimos. Les agradezco mucho. Sí, yo creo que nos vamos a ver el 1 de julio por allá en estas prácticas tan divertidas. No, mentiras, no, porque de verdad vale la pena hacerlo e invitamos mucho a la comunidad para que lo haga porque está muy, muy interesante el tema. Y pues nada, síganos en Twitter, en Instagram, nos encuentran como @si30. Estamos generando mucho contenido para que ustedes sepan cada una de las cositas que hacemos. Les invitamos a seguir a nuestras invitadas y pueden escribirnos con mensaje directo, inbox, usando también el hashtag como si tuviera 30. Por favor, escríbanos, necesitamos saber todo lo que opinan de esto. Mil gracias. Chao, chao. Chao. Gracias por la invitación. Chao. Besitos. Chao. Como si tuviera 30. Porque la charla entre amigas es la mejor terapia. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @si30, todo en letras. Y en nuestra fanpage de Facebook, como si tuviera 30.